Hola gente, este 9 de diciembre se realizarán las votaciones para aprobar o desaprobar las 4 reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra. Así es, será el 9 de diciembre, porque dicho día también se realizarán las votaciones de la segunda vuelta de las elecciones regionales para los candidatos que obtuvieron mayoría de voto. Esto solo aplica a las 15 regiones del país, como se muestran en la siguiente imagen. Recuerda que si fuiste miembro de mesa en las elecciones del 7 de octubre, repetirás el papel, y lo mismo aplica para los votantes. Ahora voy a explicarte con más detalle las 4 reformas del presidente Vizcarra. ¡Empezamos! El proyecto de Martín Vizcarra fue enviado al Congreso para su aprobación. Lamentablemente este proyecto en manos de los congresistas fue modificado, alterado, ultrajado, y este ultraje lo sufrió la bicameralidad. Bien, iremos como Jason, por partes. Esta es la cédula de votación manual para el referéndum, y esta sería la digital, hasta donde sabemos. Son 4 preguntas para marcar con un sí o un no. Recuerda que es posible que cambie el orden de las preguntas. Todo es posible en nuestro país, pero nos basaremos en el orden que ya tenemos en esta imagen. La primera pregunta es: 1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? Aquí tienes que marcar sí o no, pero ¿tienes conocimiento respecto a esta pregunta? Probablemente no. Es por eso que decidimos darte mayor información. De acuerdo a este decreto supremo publicado el 10 de octubre del 2018, se están modificando estos artículos de nuestra Constitución. Claro, la del 93 que está vigente. Solo para mencionar unos cuantos, los jueces y fiscales de todos los niveles serán evaluados parcialmente, cada 3 años y 6 meses. También serán amonestados y o suspendidos por sus faltas. También tendrán que presentar un informe anual al Congreso. Ahora, los 7 miembros de la Junta Nacional no podrán reelegirse. Y todos serán elegidos por concurso público y ya no por votación secreta, como solía ser antes. Hay otros puntos a favor con esta reforma, pero solo he mencionado algunos. Entonces, referente a esta pregunta, tenemos que marcar sí, un rotundo sí. A la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, que está establecida en la primera consulta, decimos sí. Ahora tenemos algo claro de lo que significa esta pregunta. Escuchemos la segunda pregunta. 2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Esta pregunta hace referencia al artículo 35, que menciona la transparencia del origen de los recursos que usan los partidos políticos. Antes se les exigía de dónde provenían sus recursos y sin más quedaba en ello. Hemos visto como algunos mencionaban que financiaban sus campañas con polladas, rifas y cócteles, y otros ni qué hablar. Ahora se exige no solo conocer el origen de sus ingresos, sino verificar, fiscalizar, controlar y poder sancionar. En resumen, rendir cuentas, unas cuentas claras. Esto hará posible que se evite aportes de dudosa procedencia. Esta pregunta se lleva otro rotundo sí. A la segunda consulta, referido a la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, decimos sí. Ahora escuchemos la tercera pregunta. 3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Hablamos de la ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Esta ley había sido archivada, pero sale a la luz nuevamente. Si el presidente no puede volver a reelegirse terminando su mandato, ¿por qué un congresista sí? Bien, esta ley prohíbe que el congresista vuelva a reelegirse para el mismo cargo. Así es, el mismo cargo. Si existiesen 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores, el diputado ya no puede reelegirse como diputado, pero podría hacerlo como senador. Y lo mismo para el senador como diputado. Se repetiría el ciclo de reelecciones. Entonces, esta pregunta marcaremos sí, para no a la reelección de congresistas.
Ahora solo tenemos una sola cámara, y mientras se mantenga de esta manera no podrán reelegirse para el Congreso en el mismo cargo. A la tercera pregunta de referéndum, que establece la no reelección inmediata de congresista, decimos sí. La cuarta y última pregunta, víctima del ultraje congresal. 4. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Así es, hablamos de la bicameralidad, una ley que modifica muchos artículos. Una que hace mucha referencia al artículo 90, donde indica unicameralidad de 120 congresistas. El presidente Vizcarra propuso una cámara con 30 senadores y otra cámara con 100 diputados, pero el Congreso lo cambió a 50 senadores y 130 diputados. Con ello también incluía la paridad en el Congreso, es decir, Vizcarra exigía que haya un 50% de hombres y 50% de mujeres. Con esto conseguía la igualdad entre hombres y mujeres que participen en el Congreso. Pero sin embargo, sucedió. Un Congreso bicameral, como lo proponíamos, elegir entre hombres y mujeres, con una paridad. Finalmente es la población quien decide con su voto a quién elegir, pero tendría que en las propuestas de los candidatos tendría que haber una paridad. Ese concepto que nosotros consideramos que es fundamental para que sea considerado como una norma de carácter constitucional ha sido retirado de nuestra propuesta. Queremos corregir los resultados de esta falta de paridad. Los congresistas también hicieron otra modificación a la propuesta de Vizcarra. Consideramos básico en la bicameralidad, sino que han incluido uno que no fue propuesto, que es el concepto de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza está establecida en la Constitución vigente y es una forma de establecer el equilibrio de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. A través de una modificación de reglamento, el actual Congreso ha querido corregir ese equilibrio en perjuicio del Ejecutivo. También propuso que los congresistas declaren sus intereses y patrimonios de forma pública, bajo responsabilidad conforme a la ley, ya que muchos congresistas tienen intereses y no lo cuentan. ¿A quiénes responden esos intereses? No lo sabemos. Pero ellos, ¿qué hicieron con este párrafo? Simplemente lo eliminaron. El Congreso hizo muchos cambios en esta propuesta. Como dice el presidente Vizcarra, lo desnaturaliza en su concepto. En consecuencia, a la cuarta consulta sobre la bicameralidad, decimos no, tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque lo ha desnaturalizado el proyecto que nosotros llevamos. Bien, ahora sabemos lo que debemos de marcar y por qué. De nosotros depende mejorar nuestro país. No olvides marcar correctamente en este referéndum sí a todo, pero no a la bicameralidad. No olvides apoyarme suscribiéndote a mi canal, compartir mi contenido y darle me gusta. Buen día. Hoy convocamos a referéndum para dentro de 2 meses, cumpliendo el plazo de ley para el 9 de diciembre.